mi responsabilidad en esta mañana es predicarles sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Así se llama la enseñanza que he preparado para ustedes, el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero que comencemos teniendo mucha claridad. Lo que hace que la comunidad María Mediadora sea CMM, Comunidad María Mediadora, y no otra comunidad, es que nosotros tenemos esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, lo propio nuestro, lo que nos diferencia de otros carismas, que los amamos, que los valoramos, que nos parecen muy importantes en la construcción y en la edificación de la iglesia, es que tú y yo hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Es muy importante que todos ustedes tengan claro que lo que nos hace a nosotros como comunidad María Mediadora, es que algún día en la historia personal de nuestro trasegar fuimos un día bautizados con el Espíritu Santo. Yo he preparado esta enseñanza en dos partes. Definiré brevemente qué es el bautismo y daré algunos rasgos fundamentales del bautismo del Espíritu Santo, y les iré contando en la medida que pueda algunas de las experiencias que yo tuve carismáticas y cómo yo puedo contar que cuando conocí esta corriente de gracia, que es la corriente carismática, y en la comunidad María Mediadora, yo fui siendo transformado como ministro y como sacerdote. Les digo, seguro que sin ningún ánimo de presumir, no quiero ufanarme, la gloria sea para el Rey de Reyes, pero si yo tengo algún carisma, si yo puedo hacer algo como ministro de la iglesia, como sacerdote, es porque un día fui bautizado siendo ministro en el bautismo en el Espíritu. Esa es la gran novedad, la originalidad. Cuando a ti te pregunten en tu oficina, cuando otra persona te diga, a mí no me gusta la comunidad María Mediadora, o alguna persona diga, es que yo pertenezco a esto. Sí, es que la gran diferencia, y no es que te esté diciendo de que tu comunidad no sea buena o no te ayude, la gran diferencia es que yo he tenido una experiencia viva del Espíritu Santo a través del maravilloso bautismo. El padre Emiliano Tardif, ustedes lo han escuchado, cuenta en uno de sus libros, creo que se llama Jesús es el Señor, cuenta de que unas viejitas salieron muy animadas de una efusión en el Espíritu Santo como la que vamos a tener esta tarde. Salieron muy animadas a contarle al párroco, padre, hemos estado en un congreso carismático, hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo y queremos orar por usted para que usted también reciba la efusión que nosotros hemos recibido. Y entonces el padre medio mal genial le dijo, ¿cómo así? Están embobando. ¿Qué es esa bobada? Yo recibí el Espíritu Santo en el bautismo, yo recibí el Espíritu Santo en la confirmación, y yo recibí el Espíritu Santo cuando el obispo me ungió las manos. ¿Qué es esa bobada que ustedes me van a bautizar en el Espíritu Santo, que van a orar por mí para que yo reciba el Espíritu Santo? Yo ya lo tengo. Bueno, padre, entonces permita que oremos por usted para que se le note. Eso es lo que nosotros hemos experimentado, una transformación en nuestra vida que se nos nota en nuestra vida. Entonces comencemos con la definición de qué es bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia, algo que tiene fecha en el calendario. Todos los que han estado en la comunidad María Mediadora han ido a un retiro de vida nueva. Concluido el seminario de sanación interior y liberación, durante todo un domingo hemos orado para tener en esa tarde de domingo, como lo vamos a tener en esta tarde, una experiencia, escúchenlo muy bien, del amor de Dios Padre, por el cual el Espíritu Santo llena nuestra vida con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es aquel momento donde hubo un antes y un después en nuestras vidas. Y ese antes y después en nuestras vidas logró que nosotros en nuestro corazón experimentamos a Jesús de una manera totalmente distinta. Ese día pudimos
comprender lo que dice el apóstol San Pablo, que el amor de Dios es largo y ancho, profundo y grande. Ese día en que ustedes y yo fuimos bautizados, el bautismo en el Espíritu Santo es el derramamiento, la llenura de Cristo en nuestro corazón. Eso que dice tener la misma estatura de Cristo, los mismos pensamientos de Cristo, ese gozo, esa presencia, es lo que experimentamos nosotros el día que tuvimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y es claro en la Sagrada Escritura, y el Padre Guillo se encargó de demostrarnos. En el cenáculo, los que estaban ahí eran creyentes, ya habían recibido el bautismo de Juan, el bautismo de conversión, se habían arrepentido de sus pecados y ya sabían claramente de que querían construir el reino de los cielos. Pero hubo un antes y un después. Ustedes ven claramente de que los discípulos en el cenáculo son creyentes, tienen dificultades, dudan. Pero el día en que vino ese Pentecostés, ¡wow!, la vida de los discípulos cambió totalmente. El gozo, la alegría, la fortaleza. Hay una palabra griega que se llama parresía. Lo que experimentaron los apóstoles el día de Pentecostés fue parresía. Parresía es como valentía, como fuego, como ganas de servir. Y eso es lo que ha hecho que nosotros seamos lo que somos. Un movimiento en esa corriente. Podríamos decir que un primer Pentecostés, el primer Pentecostés, el que acabamos de leer en el Hechos de los Apóstoles. Un segundo Pentecostés, lo que llamamos en la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II, que trajo esa renovación espiritual. Y hay un tercer Pentecostés, y es el Pentecostés personal, el que cada uno de ustedes ha experimentado. Vamos a ver si ustedes, con los rasgos que yo les voy a comentar, ustedes dicen, wow, yo llevo años en la Comunidad María Mediadora, o yo voy a la Comunidad María Mediadora, yo voy a la red, a las redes de la Comunidad María Mediadora, o estoy en un ministerio. Pero wow, sí que me falta los rasgos característicos del bautismo en el Espíritu Santo en nuestra vida. Hay unas características propias de esta corriente de gracia. El Papa emérito, Papa Benedicto XVI, dice o dijo en un Ángelus en la Plaza de San Pedro el 13 de enero del 2008, dijo: escúchenlo muy bien, toda la misión de Cristo se resume en esto, en bautizarnos en el Espíritu Santo. Toda la evangelización de la Comunidad María Mediadora, los seminarios de sanación interior, la experiencia de las redes, todo nuestro caminar de crecimiento y de liderazgo es para que todos podamos dar testimonio de que un día ustedes y yo fuimos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo ocurrió esto en mi vida? ¿Cómo fui bautizado? Fue hace 18 años. 18 años exactos, pues litúrgicamente. Yo estaba invitado a confesar, llevaba 2 años de sacerdote. Me da mucha pena contar esto, pero lo tengo que contar. Me invitaron a esa vigilia de Pentecostés, a la catedral, y yo estaba confesando. De un momento a otro, yo escuché 2 personas que están aquí con nosotros. Y yo decía, escuchaba cantar a alguien, y yo decía, esto, yo nunca había escuchado cantar a alguien con tanto amor, con tanta pasión. Y después escuché a un predicador, William, que hablaba del Espíritu Santo, no de una forma intelectual, no de una forma doctrinal. No estaba diciendo de que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad, que en efecto lo es. Pero estaba hablando del Espíritu Santo con una pasión, no como si lo hubiera aprendido, sino como si hubiera estado con Él, como si Él habitara en Él. Yo me acuerdo de que me da pena porque esas personas quedaron mal confesadas. Yo escuchaba más la predicación y escuchaba más el canto que los pecados de las personas. Eso me atraía en mi ministerio como sacerdote. Había algo que me jalaba, algo que me llamaba. Y yo me acuerdo que yo terminé de confesar y me fui a conocerlos. Ellos ya eran predicadores, ellos ya llevaban un camino. Yo estaba muy recién ordenado. Y desde ese día, yo tengo que decir que pasó algo en mí.
yo sentí ese día yo sentí una vergüenza, porque me acuerdo que un año anterior yo era sacerdote en la parroquia de Salamina y me habían dicho, coordine la vigilia de Pentecostés en la parroquia. Y yo me acuerdo que yo toda la tarde estuve estudiando el catecismo de la iglesia para poder decir algo sobre el Espíritu Santo. Claro, yo quería decir algo intelectual, yo quería decir algo doctrinal, pero es que el evangelio no es una doctrina, no es un conocimiento de tipo racional, es una experiencia que llevamos en nuestros corazones. Y desde ahí empezó un proceso de sanación en mi vida. Y la primera experiencia que yo tuve, y el primer rasgo de los rasgos característicos, en palabras de San Juan Pablo II, es que el bautismo en el Espíritu Santo es un encuentro con la persona viva de Jesús. Repita, el bautismo en el Espíritu Santo es un encuentro vivo con la persona de Jesús. Yo no les había contado, pero se los cuento ahora. Cuando yo estaba confesando en la catedral, yo venía de un momento muy difícil, porque a mí el obispo Monseñor Fabio, que me ordenó, con el orgullo, con la pretensión que yo siempre he tenido, algo que Dios ha ido purificando, es ese ego mío, que es un ego duro, difícil, a veces orgulloso. Me había llamado un año antes y me había llamado a comer, y muy raro: Cristian, te voy a invitar a almorzar. Y me acuerdo, me invitó a almorzar al Hotel Las Colinas, y yo dije, pero ¿cómo me va a invitar mi obispo, que a nadie invita? ¿Por qué no me invita a la casa episcopal? ¿Por qué no me invita a otra parte? Que es que al Hotel Las Colinas. Y yo dije, me va a cambiar. Yo trabajaba en ese momento trabajaba en el Colegio Seminario Menor. ¿Y cómo les parece que me invita, me sienta, me atiende? Y yo, con mi orgullo, con mi vanidad, con mi arrogancia, yo dije, esto debe ser una promoción en mi sacerdocio. Esto debe ser que me va a mandar a estudiar a Europa. Esto debe ser que me va a reconocer y me va a dar alguna cosa muy importante. Cristian, necesito que me hagas un favor. Claro, monseñor, yo estoy aquí para obedecer. La obediencia es lo que a mí me caracteriza. Para eso me he ordenado, para obedecer a mis superiores. Juá. Ah, bueno, gracias, Cristian, te voy a mandar. Hay una dificultad con un sacerdote, te vas a ir para Argelia, Cauca, a ser misionero. Te voy a prestar a la diócesis de Popayán. Yo creo que él no se dio cuenta, pero internamente la humillación que yo sentía. Entonces eso generó en mí, con todos mis vacíos, con todos mis dolores del pasado, con todas las situaciones que un sacerdote puede tener al comenzar su ministerio, fue demasiado humillante. Y eso se revolvió con 1000 cosas. Entonces yo llego, escucho a estos hombres predicar el Espíritu Santo de una forma distinta, de una forma ungida, con la palabra que utilizó ahora William. Y yo inmediatamente empecé con una necesidad, con una sed, ya siendo sacerdote, ya siendo consagrado, habiendo pasado 7 años en el seminario, teniendo conocimientos de tipo racional, intelectual sobre Cristo, Dios, la iglesia. ¿Cómo les parece que entonces, en ese fracaso que fue la misión mía allá, regresé muy pronto, no alcancé a estar un año? Regresé muy herido, muy confundido. Regresé con el rabo entre las patas, humillado. Algunos compañeros me decían, uy, hermano, usted se devolvió de esa misión. Hermano, el obispo, como es de templado, para la casa lo va a mandar. Y a mí me asustaba eso. Pero yo necesitaba algo, y algunas personas, yo sé que algunos de los que están acá, que se acuerdan, yo estaba viviendo un momento muy doloroso en mi vida. Yo iba a las pequeñas reuniones, se podían contar en la mano quiénes éramos los que orábamos en esta experiencia que estaban haciendo de Comunidad María Mediadora. Y alguien me dijo, hay una hora santa de la renovación carismática en el Colegio de Los Ángeles, hoy es en Cristo Rey. Yo me acuerdo que yo dije, uy, pero qué boleta, yo como sacerdote irme a una hora santa y que la gente me vea. Pero de un momento a otro yo me llené de valor, me coloqué una chaqueta, me la abroché hasta aquí, hasta arriba.
Y me acuerdo que llegué al colegio de Los Ángeles y llegué a la entrada de la capilla y me fui para un lado y me senté. Mis amores, ahí empieza, digamos, las experiencias que yo puedo decir de carismáticas, donde yo experimenté que la presencia real de Cristo es una presencia verdadera, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo me acuerdo que yo me senté en el piso, estaba muy lleno y empezó el Padre a hacer las oraciones y el piso empezó a moverse. Y seguro que no me había tomado ni un trago de nada. Yo me di cuenta, o yo puedo dar testimonio en este día, que el primer rasgo característico de un bautismo en el Espíritu Santo es que Cristo, la iglesia, la comunión con Dios no es una doctrina, no es un conocimiento. Jesús es una persona viva con la cual uno cultiva amistad, con la cual hay una relación, con la cual uno hay un enamoramiento de la persona de Cristo. Y usted diga amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, la primera carta de Juan 1:1-3, dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Yo les puedo decir de que de ahí en adelante, después de esa experiencia del Colegio de Los Ángeles, después de encontrarme a orar, Cristo se convirtió y es para mí alguien que vive dentro. Yo puedo tener todos los defectos o todas las fallas personales que ustedes también pueden tener, pero desde ahí yo puedo decir: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. 2, bueno, démosle el aplauso al Señor. Desde ahí ha brotado, y yo les puedo decir, y el Señor a mí no me deja mentirles a ustedes, uno va a muchas convivencias y le entregan un papelito. Le entregan, yo sé que ustedes han ido a convivir, le entregan un papelito. Desde ahí no ha habido lugar a donde me dan un papelito que escriba una petición para personal, que escriba algo. Y yo siempre he escrito: Señor, solamente te pido una cosa, yo quiero ser santo. Yo quiero ser santo. El segundo rasgo que todos tenemos por haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es un deseo de santidad, un deseo grande de agradar a Dios, un deseo de desarraigar de nosotros ese pecado que a veces nos atrapa, que nos encadena, esos patrones de pecado arraigados. Hay una conversión profunda. No puede haber bautismo en el Espíritu Santo sin un deseo de conversión. Miren, con todas las luchas y dificultades que yo puedo tener o haber tenido en mi ministerio, yo hoy en día doy gracias por haber conocido esta corriente de gracia. Y a mí no me da pena ni me avergüenza decir que yo hago parte de esta corriente. Y ustedes lo saben, porque ustedes no son bobos ni ignorantes. Ustedes en la vida conocen laicos tocados por el Espíritu, y ustedes también son capaces de detectar a ministros de la iglesia, a sacerdotes, independiente de las fallas, independiente de los pecados que podamos tener. Pero ustedes dicen: mira, ese padre, ese sacerdote se ha dejado tocar de alguna manera, de una manera distinta, por la gracia del Espíritu Santo. Un deseo grande de santidad. Esta comunión se manifiesta a través de emociones y a través de un deseo de obedecerle al Espíritu Santo. Todos nosotros en este caminar, los años que llevamos, cada día nos hacemos más dóciles para ser obedientes al Espíritu Santo a través de las indicaciones. Yo me recuerdo de mi vida pasada y de ese momento de mi vida, de los momentos difíciles de mi vida, y hoy me doy cuenta de que el Espíritu Santo me ha ayudado a ser un poco más obediente, más dócil. Yo era más rebelde, yo era como una cabra y yo era llevado de mi parecer. El Espíritu Santo me ha llevado a la obediencia, a una obediencia que yo la llamo rendición. No es una obediencia servil, sino una obediencia generosa,
Señor, como la Virgen María, Señor, haz de mí lo que quieras. Señor, yo me abro a tu gracia. Señor, tú que me sondeas y me conoces, ven a mi vida. Entonces, no olviden, experiencia con Cristo vivo. Segundo, deseos de santidad. Dice León Tolstoy, ese poeta, que no existe en el mundo, solamente en el mundo existe una tristeza, y es la tristeza de ser santo. Los que estamos acá congregados hoy en Comunidad María Mediadora, en el Congreso del Espíritu Santo, solamente queremos una cosa en nuestra vida, y es ser santos. La santidad. Amén. Tercero, en ese proceso de conversión mía, el padre Carlos Alberto, María Mediadora todavía estaba muy incipiente, y el padre Carlos Alberto era el director de la Renovación Carismática acá en Manizales, me invitó a hacer una hora santa. Él ya me vio, me pistió, seguramente me vio que yo iba por allá y me escondía, pero él me reconoció y me dijo: Cristian, yo no puedo estar, ¿por qué no vas a la casa de la Renovación Carismática y haces la hora santa con un grupo de allá? Oiga, yo me acuerdo que yo le dije que sí, pero yo llegué a la Renovación Carismática asustado, porque mi oración era Padre Nuestros y Ave Marías. Wow, me acuerdo que me arrodillé ante el Santísimo y me corrían gotas por la espalda tremendamente. Yo qué le voy a decir a Jesús, yo no tengo una relación de adoración. Tercer regalo del bautismo en el Espíritu Santo, y eso es propio de nosotros, y eso es lo que nos hace que seamos nosotros y no seamos otra comunidad. La gran fuerza que nosotros le damos a la alabanza, a la música, a las posiciones como adoramos. Ya no nos avergonzamos. Hasta a mí me da mucha risa. Ustedes van a alguna misa en alguna parroquia y yo empiezo en el nombre del Padre, del Hijo, o están cantando y se nota quién ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No se avergüenza, toda la gente así, y ustedes son bailando y cantando allá. ¿Por qué? Porque el tercer rasgo característico del bautismo en el Espíritu Santo es cómo se revitaliza en la vida de un creyente el culto y el amor a Dios, que se expresa en el canto, en la alabanza, en las posturas como adoramos. Hay que ver una persona bautizada en el Espíritu Santo cuando llega al Santísimo, cómo nos postramos, cómo amamos, cómo no tememos levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos. Algunas personas por eso les fastidia. Yo me acuerdo que en ese comienzo, después de esa hora santa, yo me llené del gozo. Eso terminó una experiencia para mí maravillosa. Como yo llegué con temor a adorar a Dios en esa invitación que me hace el padre Carlos Alberto a adorar al Santísimo. Yo terminé, pero no, eso brotaban ríos de agua viva de mi corazón, eso brotaban piropos para Jesús, eso ya no había un límite. De eso nos hablará un poco William más tarde cuando hable del don de lenguas, que es una de las características propias del bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí yo tengo que hacer de pronto, eso lo hablará William, pero a mí me da mucho dolor cuando llego a grupos carismáticos o a redes o a comunidades y uno empieza a hablar en lenguas y uno ve que líderes que llevan mucho tiempo de proceso todavía se resisten a rendirse a ese don tan maravilloso que son las lenguas espirituales que Jesús nos regala por medio del bautismo y que todos nosotros ya las tenemos. Lo que pasa es que tenemos que rendirnos al don y hablar y no temer respetos humanos. Pero terminó la experiencia maravillosa. Yo me acuerdo que desde ahí también se comenzó una persecución muy grande. Yo me acuerdo de compañeros que sin temor me ridiculizaban y yo creo que era un precio que yo tenía que pagar, porque yo me burlé mucho de los carismáticos estando en el seminario, carimaniáticos, fanáticos. Yo muchas veces me reía de un compañero que estaba en el seminario, que hoy también hace parte de esta corriente de gracia, y yo les decía: ay, los aleluyas, ay, solamente levantan las manos y blanquean los ojos, pero ¿qué hay detrás de eso? Y yo después era los que levantaba las manos, danzaba para el Señor y no temía esa experiencia del gozo del Señor. Porque también esta corriente de gracia es una corriente novedosa y tú vas a encontrar personas que se van a oponer a esta corriente de gracia. Pero ¿qué vamos a hacer?
no los vamos a criticar, no han tenido esa llenura, no han experimentado ese gozo, no han experimentado esa transformación interior que ustedes y yo sí hemos experimentado un día y que hoy vamos a renovar, porque el bautismo en el Espíritu Santo no es otra cosa que reactivar o reafirmar lo que recibimos el día del bautismo y el día de nuestra confirmación. Cuarto, hay un redescubrimiento cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo de la Sagrada Escritura, de la oración y de los sacramentos. Qué lindo cuando empezar esta conversión, como muchos textos que para mí eran como oscuros, como que se me cayeron unas escamas, y de ese momento yo empecé a leer la Sagrada Escritura, que por supuesto ya la había leído, que por supuesto ya la había estudiado, que por supuesto en el seminario de una forma muy hermosa había tenido excelentes profesores, pero pasó algo, un deseo de meditarla día y noche, como dice el libro de Josué, ese deseo de encontrarme todos los días con la palabra. Hasta todavía tengo una Biblia y le echo la culpa a las redes, no a las redes sociales, a estas tabletas, porque yo le pedí al Señor, yo no sé cómo va a ser el Señor, yo le pedí al Señor con esa Biblia, algún día se las muestro, que está muy subrayada, yo le dije un día al Señor en una oración: Señor, no me dejes morir sin tenerla toda subrayada. Pero como ya uno tiene Biblias digitales, uno muchas veces lee de la digital y no subraya las que vale, la que yo quisiera tenerla toda subrayada. Creo que el Señor me va a regalar 150 años para poderla subrayar toda. Pero hay un deseo de la Sagrada Escritura, hay un deseo de la oración. El bautizado en el Espíritu Santo no ve la oración como algo tedioso, no ve la oración como un compromiso aburridor, sino que uno quisiera tirarse en plancha, uno quisiera que cada esquina o en cada casa estuviera la presencia real de Cristo, Eucaristía. Uno ve un sagrario, uno pasa por la calle y uno ve una capilla abierta y uno dice: wow, uno va de visita a los pueblos y uno dice: qué pena la familia. Yo le digo: qué pena, pero aquí en esta plaza, en este marco de la plaza, hay alguien que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Chao, me voy un ratico al Santísimo. ¿Por qué? Porque el bautizado en el Espíritu Santo empieza a construir comunión, oración, a través de ese encuentro gratificante. El bautizado en el Espíritu Santo no ve la oración como algo rutinario, cansón o molesto, sino que al contrario tiene sed de Dios, de ese Dios vivo y presente. Muchas personas que han tenido esta experiencia del Espíritu Santo han sido movidas a la oración contemplativa, y otros también han sido, a través de la oración, movidos al ayuno, a una vida verdaderamente de oración. Y finalmente, para nosotros es muy importante los sacramentos. Yo ahorita, sin mentirles, seguro, me tocó que repartir la comunión acá, a este lado. Y eran tantos los que comulgaron conmigo que ya me estaba doliendo el brazo. Sin mentirle, me estaba doliendo el brazo. Las personas que hacen parte de la comunidad María Medora no tienen ninguna dificultad. Ustedes y yo no tenemos dificultad para participar de la Sagrada Eucaristía. Al contrario, anhelamos el encuentro dominical. Es más, muchos de ustedes en ese proceso de bautismo en el Espíritu Santo ya son todos los días que van a la Eucaristía. A veces no damos abasto, yo no doy abasto, para tantos que quisieran confesarse, para tantos que quisieran una dirección espiritual, porque el bautismo en el Espíritu Santo les trajo un amor especial a los sacramentos, especialmente en este caso a la Eucaristía y a la confesión, al sacramento de la reconciliación. Ya no es: ay, qué miedo, yo no me voy a ir a confesar porque el Padre me va a regañar. No, al contrario, vemos que hay una deficiencia, vemos que hay una caída y corremos al sacramento, y por eso uno ve estas comunidades vivas, comunidades que caminan con pecados, con dificultades, a veces cangrejeamos, pero hay un gran deseo de amar a Jesús en su presencia real y de amar a Jesús en el amor que nos da a través del sacramento de la confesión. Quinto, miren, yo donde me doy cuenta de que el Espíritu Santo vive en nosotros y vive en ustedes que han sido bautizados en el Espíritu Santo y que nos estamos preparando
para recibir esa renovación hoy a través de la efusión que vamos a hacer, en el amor a la iglesia. Ustedes y yo hemos sido testigos de tantos escándalos en los últimos 20 años, escándalos tremendos por parte de nosotros. Y ustedes están acá y me están escuchando, y ustedes han madrugado y han perseverado, algunos 2 años, 10 años, 15 años. O sea, independiente del pecado de los ministros, ustedes aman la iglesia y aman la comunidad. Han entendido y han comprendido que la iglesia no son los ministros, sino de que la iglesia somos todos los bautizados. Y eso es algo tan poderoso. Cuando nos reunimos a hablar, si ustedes supieran lo que ha representado en la iglesia de Manizales, lo que el pueblo de Dios que se congrega en la comunidad María Mediadora, cómo lo ha penetrado todo, cómo lo ha llegado a todos los lugares. Uno va a una oficina y la gente lo reconoce más que por ser sacerdote, porque soy el padre que va a la comunidad María Mediadora. Y así en todos los lugares. Entonces ustedes aman a la iglesia. Y eso es algo hermoso y poderoso, el amor a la iglesia, la renovación en el amor a la Santísima Virgen María y a los santos. Muchos de ustedes, cuando hablan conmigo, uno les ve ese amor a la iglesia reflejado en que leen la vida de los santos, en que se interesan por honrar a Dios, por crecer espiritualmente, por vivir una vida de comunión a través de esa espiritualidad que el Señor nos ha regalado, el ser almas eucarísticas, el ser adoradores, el de siempre estar progresando en el conocimiento de Dios. Algo propio es esto. Cuando yo recibí ese bautismo en el Espíritu Santo, yo me di cuenta de que en mi vida hubo algo como sacerdote y como ministro. Y es que empezaron a llegar dones espirituales, no por la santidad del ministro, sino por la apertura que el ministro, en este caso yo, tuvo a los dones y carismas. Lo dice la carta a los Corintios, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones espirituales de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Me invitaron a una casa, una familia, porque había en este tiempo que les digo que ahí es donde el Espíritu Santo me empezó a demostrarme que en el nombre de Jesús podía sanar, resucitar, dar vida por medio de mi oración. Y yo me acuerdo que me invitaron a la unción y yo ungí a un joven, tenía unos 37 años, casado. No, perdón. Yo lo había conocido en la Florida, me acuerdo de que él se me presentó, él iba montado en un caballo, en una cabalgata. Me dijo: padre, usted es conocido de esta familia de Palermo, así tal cosa. Pero después este hombre se enfermó de un cáncer linfático muy agresivo. Me invitan a la unción, desahuciado, era la última, el hombre estaba totalmente ya más del otro lado que de este lado. Y yo me acuerdo de que yo sentí la moción del Espíritu Santo, que después de la unción, con el óleo santo, de la imposición de las manos, yo me sentí movido por el mismo Espíritu a arrodillarme, y de un momento a otro yo empecé a llorar, clamándole a Dios por este hombre. Le habían dicho que ya no iba a vivir, le habían dicho que lastimosamente tenían planeado el matrimonio, que el matrimonio no se podía realizar, y por todas las quimioterapias le habían dicho que no podía tener hijos. Oiga, y ahí fue donde Dios me empezó a sorprender a mí, mi incredulidad. Oiga, al otro día me llaman y dice: padre, ¿usted qué le hizo a Ricardo? Ricardo se siente mejor,
Oiga, y se fue levantando Ricardo se fue levantando, cuando a los 6 meses yo lo estaba casando en la Santa Águeda, y al día de hoy él tiene 2 hijos. Entonces ahí me di cuenta que el bautizado en el Espíritu Santo es una persona que está abierta a los carismas que Dios quiere darle, y eso nos hace distintos y diferentes. Y usted tiene que sacar pecho. Usted tiene que ir por el mundo y usted decir: es que yo hago parte de una corriente de gracia, perdonen, que es distinta. Sí, tú perteneces a un grupo mariano, a mí me encanta que tú seas de la Legión de María. Sí, tú estás en el camino de Emaús, bendito y gloria a Dios por lo que el camino de Emaús hace en la Iglesia Católica. Sí, tú perteneces a la espiritualidad del Opus Dei, a tal movimiento, pero qué pena decirles que yo hago parte de un movimiento carismático, yo hago parte de la Comunidad María Mediadora, y en la Comunidad María Mediadora yo he recibido dones y carismas, no porque sea bueno. Los carismas nos lo he explicado hasta la saciedad, nos lo han explicado en la comunidad. No depende de la santidad del ministro o del sujeto, sino de la necesidad de la edificación de la iglesia. Para edificar la iglesia, para construir la iglesia, necesitamos los carismas. Y ustedes y yo nos abrimos a los carismas. Pilas. Porque hay muchas veces que hay personas que vienen a la Comunidad María Mediadora, y lo decía el padre Guillo en la homilía, donde dicen: no, es que a mí me gusta esto, esto y esto. No, nos gusta el paquete completo, y entre el paquete completo está que nosotros nos abrimos a la posibilidad de estos carismas que les mencioné de la primera carta a los Corintios, para poder edificar la iglesia. Y entre eso está la sanación y la liberación. A través de la oración carismática, ustedes y yo hemos sido sanados interior, mental, espiritual y psicológicamente. En ese momento que yo quise recordarles hace 18 años, a los que iniciaron este camino les tocó que ver, seguro que les tocó que ver a un sacerdote deprimido. Yo en esa búsqueda espiritual caí en una depresión profunda, una depresión psicológica. Tuve que consultar al médico psiquiatra. El Señor me estaba lavando a través de un bautismo que ojalá todos ustedes lo tengan. Junto con el bautismo en el Espíritu Santo hay un bautismo que yo llamo, y que no es invento mío. Ustedes pueden ir a la literatura carismática y se pueden dar cuenta que en el proceso de conversión y de sanación hay un bautismo de lágrimas. Yo creo que una piscina olímpica se quedó chiquita para todas las lágrimas que yo derramé en ese tiempo. Era Jesús lavando y sanando mi corazón, las heridas que yo podía tener de vientre materno, las heridas que yo había podido tener en mi infancia y en mi juventud, las heridas por no haber cuidado de alguna manera el ministerio sacerdotal, haber caído, haber tenido conductas inapropiadas. Y quienes me conocen saben que en esa época yo tenía un gran problema gástrico. En esa época me hicieron 3 endoscopias. Yo creo que yo me tomé todas las botellas de Milanta que habían en el mercado. Yo creo que yo sabía lo que es el omeprazol, esomeprazol. Yo sabía claramente qué es tomarme un jugo que hacen con cáscara de papa. Todas las coles del mundo yo me las tomé y no me sanaba. Y esta experiencia de sanación interior y liberación trajo en mí una vida sana. Todos los que me conocen después me pueden haber visto en momentos difíciles, pero yo ya nunca más volví a experimentar la tristeza ni la depresión. Yo se los tengo que decir. Nunca más tuve problemas gástricos. Nunca más. Esa es uno de los signos, de los rasgos propios de que nosotros somos carismáticos, de que nosotros pertenecemos a la Comunidad María Mediadora, es que en este tipo de comunidades oramos por la sanación y enfrentamos a Satanás. Para nosotros Satanás no es una fantasía,
Para nosotros Satanás no es un mostrico que nos asusta. Para nosotros tenemos claramente de que la lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra tronos, dominaciones, principados y potestades de Satanás, y lo enfrentamos con la oración y con el poder y con la fuerza que Cristo nos ha dado en su cruz gloriosa y su sangre poderosa. Y eso es muy importante, porque les puedo contar que una noche yo vivía en Palermo y yo le dije, me acerqué a William y le dije: William, yo estoy sintiendo una opresión. Yo como sacerdote en ese proceso, yo me estoy dando cuenta de que esto que yo estoy sufriendo, estas depresiones, estas tristezas, esta angustia existencial, hace parte también como de una opresión demoníaca. Y él me dijo: hagamos una cosa, usted se queda aquí en la parroquia orando, y yo voy a orar él era soltero, yo voy a orar desde mi habitación en la casa. Y en eso quedamos, fue un pacto como de varones que hicimos. Oiga, y empiezo yo a orar, y él me cuenta de que él también empezó a orar y empezó a tener como una visión de lucha espiritual. Muchachos, muchachas, esa noche yo vomité hasta el primer tetero. Es decir, en medio de la oración carismática, yo empecé a sentir que había algo dentro de mí que tenía que sacar. Me voy para el lavamanos y empiezo, hasta la bilis la boté. Ustedes saben muy bien lo saben que es la bilis, ahí salió. Y empecé a experimentar un gozo y una liberación en mi vida. ¿Qué es lo propio también de esa experiencia? No olviden esa liberación que todos podemos dar testimonio. Todo esto, yo quise como contar un poquito de mi vida y de mi testimonio, porque todo esto tiene que ser propio para las vidas. Para las vidas de una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo tiene que haber un antes y un después. Ahora vamos a tener más tarde, después del almuerzo, unos testimonios, y cada uno de ustedes tendrá que tener un testimonio de cómo en el proceso de venir a la comunidad de María Mediadora eso ha sucedido de una u otra manera, con algunos énfasis o con otros menos distintos, pero todos podemos decir que a través del bautismo del Espíritu Santo hay un antes y un después. ¿Con qué voy a finalizar? Lo más lindo que yo puedo dar como testimonio para terminar es que yo le pido, no sé, desde hace unos años yo vengo preocupado, muy preocupado por la crisis sacerdotal de la Iglesia Católica. Yo no creo que no ha habido hora santa en la que yo no vaya, donde yo le digo al Señor: Señor, danos sacerdotes. Señor, los seminarios están vacíos. Señor, necesitamos muchos sacerdotes, necesitamos sacerdotes santos. Y entre más oro en los últimos años por vocaciones sacerdotales, menos vocaciones sacerdotales encuentro yo. Y ustedes dicen: ¿para dónde va el Padre? Es que lo que pasa es que el Señor me está demostrando de que el bautismo del Espíritu Santo lo que ha levantado es un pueblo sacerdotal. Quizás las vocaciones sacerdotales disminuyen, pero el Señor ha levantado una cantidad de sacerdotes en el pueblo de Dios. Grandes laicos, llenos del fuego de Dios, llenos de la unción de Dios, llenos del poder de Dios, que están llegando a los lugares donde nosotros, los ministros de la iglesia, porque somos poquitos, no podemos llegar. O sea que el gran regalo, para finalizar, del Espíritu Santo es la movilización del laicado hacia una nueva evangelización. Una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos, en sus expresiones.